Hola a todos, bienvenido a este tu canal Tuto Virtual. Ecualización, un tema neurálgico, un tema vital en lo que tiene que ver el sonido en vivo y también en lo que tiene que ver la grabación. Sucede que la ecualización viene siendo un ajuste de balances de frecuencia en una señal de audio. Imagina que el sonido que escucha está compuesto por diferentes tonos y o alturas. La ecualización, eso es lo que permite aumentar o disminuir esos tonos o esas frecuencias que necesitan ser manipulados. Para esto necesitamos lo que llamamos un ecualizador, que es una herramienta que nos permite hacer ese trabajo. Esos ecualizadores pueden ser tanto gráficos como paramétricos, pero también pueden ser virtuales o físicos. Pero antes de meter en lo que son las frecuencias, tenemos que hablar de lo que es el rango dinámico, que es lo que es la parte más suave, desde la parte más suave hasta la parte más fuerte de lo que es un sonido. Entonces, son los dos extremos, o sea, de extremo a extremo, tanto la parte más suave como la parte más fuerte de lo que es el sonido. En otra palabra, el rango dinámico es el espacio del sonido. Una buena ecualización hace que tu sonido quepa dentro de lo que es el rango dinámico. Eso crea que todo lo que se escuche, vamos a suponer en el caso de una banda, que todos los instrumentos sean audibles, porque cada uno ocupa lo que es el rango dinámico que le corresponde. En sí, cuando hablamos de frecuencia, ya estamos hablando del color del sonido. Lo que le da color, lo que le da vida o lo que le quita la vida al sonido. El oído humano puede percibir un amplio espectro de frecuencias, desde las más bajas y profundas hasta las más brillantes. Se dice que el oído humano puede captar desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. O sea, desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. Pero ¿qué sucede? Para nosotros saber cómo nosotros ajustar lo que son las frecuencias, debemos saber cómo se miden. Las frecuencias se miden en Hz, tal y como lo hemos dicho. Ahora bien, tenemos tres grandes grupos de lo que son las frecuencias que componen un espectro desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. De ahí se derivan todas las otras frecuencias que puedan aparecer. Por ejemplo, tenemos las frecuencias bajas. Las frecuencias bajas o graves son las frecuencias que se encuentran dentro de lo que es el rango de los 20 Hz hasta los 250 Hz más o menos. Mientras que en esa frecuencia podemos denotar o podemos notar que aparecen lo que son los sonidos de los kick o bombo de la batería, también lo que son las frecuencias de los bajos, ahí es que está el cuerpo del bajo, la profundidad del bajo. Desde los 250 Hz hasta los 2 kHz se encuentran lo que son las frecuencias medias. Ahí es donde radica la mayor parte de los sonidos, tales como para los instrumentos como la voz humana. Lo que usted escucha ahora mismo está más arraigado en lo que son las frecuencias medias que en las bajas y las altas. Pero ya cuando pasamos desde los 2 kHz hasta los 20 kHz, estamos hablando de las frecuencias altas o brillo, como ustedes le dicen. Esas frecuencias, ahí es donde se encuentra la claridad de lo que es la voz y también la claridad de lo que son los instrumentos. Ahí está lo que llamamos también el aire, que es la definición de la voz, la definición de los instrumentos que tienen o que predomina en ellos las frecuencias altas. Es una frecuencia muy importante, ya que ella define qué tan claro usted escucha la señal que llega a sus oídos. ¿Y por qué hablar de ecualización? Porque es un tema demasiado importante. De él depende la calidad de sonido que tú vayas a brindar. Y la ecualización depende mucho del oído, más que de la vista. La vista en algunas consolas y equipos digitales nos permiten ver el comportamiento del sonido, pero eso hay que complementarlo con el oído, lo que usted escucha. Y para usted saber, vamos a suponer, usted está en un sonido en vivo y usted escucha una situación que está, o vamos a decir una señal que se escucha mal. Para usted poder ponerla bien, usted tiene que por lo menos tener conocimiento cómo suenan las frecuencias medias, cómo suenan las frecuencias bajas y cómo suenan las frecuencias altas. Que eso te va a permitir saber en cuáles frecuencias, más o menos. Tú no vas a saber quizá exactamente cuáles, pero tú vas a saber en qué rango están. Por ejemplo, si hay un asunto
y tú tienes que resolverla en las medias. Usted dice, bueno, están desde los 150 kHz hasta desde los 250 Hz hasta los 2 kHz. Y ahí usted va a ir buscando. Vamos a poner un ejemplo, porque ya que estamos hablando de teoría, vamos a poner un ejemplo para que ustedes conozcan cuál es el comportamiento y el sonido de las frecuencias también. Ahora vamos a pasar aquí a lo que es nuestro DAW para mostrarle de manera real de cómo es que funcionan lo que son las frecuencias. Aquí yo tengo un multitrack. Aquí yo tengo unas cuantas pistas que ya ninguna de ellas, eso no está ni ecualizado ni con los dinámicos, nada, eso está crudo, solo grabado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mostrarle cómo usted puede ver el comportamiento de lo que son las ecualizaciones. Mire, acá tenemos un ecualizador gráfico. En este ecualizador gráfico le vamos a mostrar cómo se escuchan las tres frecuencias, tanto el bajo, la media como la alta. Pero primero vamos a escuchar esa pista sin eso, sin la frecuencia, para que usted, o sea, sin la frecuencia estar afectada, para que ustedes la escuchen natural como es. Just say the words 'cause you know what it means to me, babe. When you get me, you get me, you get me. Feeling right. Como ven, así es como se escucha normalmente. Les recomiendo que utilicen auriculares para que ustedes puedan apreciar mejor los cambios de frecuencia. Entonces ahora vamos a activarle aquí el ecualizador. Vamos a buscar un ecualizador gráfico. Excúsenme por mi perro, pero así se ponen cuando uno está en esto. Aquí tenemos lo que son las frecuencias desde los 20 Hz hasta los 250 Hz. Aquí dice que hasta los 31 porque este ecualizador gráfico es de 31 van de los 31 Hz hasta los 25 kHz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner a reproducir esa canción que ustedes escucharon, solo poniendo lo que son las frecuencias graves. Tienen que ponerse los auriculares para que puedan apreciar este sonido. Como se darán cuenta, aquí yo he hecho una exageración en cuanto a elevar las frecuencias graves. Vamos a ver cómo se escucha ahora. Como se darán cuenta, esto suena horrible. ¿Por qué? Porque nada más estamos presentando las frecuencias bajas. Y las frecuencias bajas, junto con las demás frecuencias, es lo que hacen que se compense cada uno de lo que es el color o los colores que tienen las señales que usted le introduce o que tienen el audio de usted. Vamos a agregarle ahora lo que son las frecuencias bajas, pero con las demás frecuencias estando en modo flat. Vamos a ver, vamos solo a realce de graves. Vamos a poner ahora lo que son las frecuencias medias, que están desde los 200 Hz hasta los 2K o 2 kHz. Vamos a ver cómo se escuchan sin ninguna de las demás frecuencias. Como ven, son bastante molestas, ¿verdad? Sí, bastante molestas, pero son necesarias. Por eso que hay que compensarla. Para eso es la ecualización, para ponerla como va, para que suene nítido. Entonces vamos a ver el realce de las medias. Realce de las medias cuando están las demás frecuencias en flat. Ve, ahí se escuchan algunos de las medias y de las bajas, pero también de las altas, pero ahí están realzadas las medias. Ahora vamos a ver el brillo o alta. ¿Cómo es que se escucha el brillo? ¿Dónde está? Vamos a ponerlo solo primero. Frecuencia alta. Ustedes recuerdan que los brillos o de los 2K en adelante están el aire y también la definición de la voz. Entonces ahí, por eso ustedes escuchan nada más las frecuencias muy altas. Vamos ahora a ponerla, a realzarla, a ponerla en realce, a ver cómo se escuchan con las demás frecuencias en flat.
Aunque ustedes ven que define la voz, pero está muy alta. Entonces, eso es lo que sucede con el ecualizador, que hace un balance en cuanto a lo que tiene que ver ya la voz. Se escucharía así en modo flat esto. Pero vamos ahora a escuchar cómo esto se siente con la ecualización que llevan ya todas las voces, los instrumentos y todo. Vamos a ver cómo se escucharían todos de manera ya terminada. I know that there's something so special about you and me, babe. You got me, you got me, you got me feeling fine. So just say the words, cause you know what it means to me, babe. When you get me, you get me, you get me feeling right. Ven qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso se siente lo que es tener todo en orden. Entonces, por eso es que se necesita saber cómo manipular la frecuencia. Ahora, consejo que yo te doy, debes escuchar mucho. Escuchar y experimentar. Debes experimentar con un ecualizador y agarrar multitrack como yo he tomado este multitrack y empezar a experimentar. Si quieres que te dé la página donde yo consigo estos multitrack, me escribes en los comentarios y yo te la hago llegar. Entonces, gracias por estar en este canal por el día de hoy. Espero haberlo ayudado. Suscríbete, da like y comparte. Recuerda comentar y hasta la próxima.